Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes hoy día en esta nueva entrega, en este nuevo episodio. Y yo creo que este va a ser un programa muy especial y que a lo mejor va a juntar muchas piezas del puzzle de algunas cosas que ustedes han estado viendo durante el último tiempo en diferentes partes del mundo, pero que especialmente ha tenido una connotación mayor en Chile. Hay cierto adelanto con todo lo que ha sucedido a partir del 18 de octubre, algo que está muy presente, donde hay muchos mitos respecto a qué realmente pasó. Había todo un tema comunicacional, también dentro de los medios cierto hegemónicos, y también en los partidos tradicionales. Y hoy día, para hablar de eso, de la visión del 18 de octubre y todo lo que sucedió ahí y cómo esto ha llegado hasta el momento, hasta el día de hoy, hoy día vamos a hablar con Juan Cristóbal Demian. Él acaba de sacar un libro que se llama Radical Libre, reflexiones de un politólogo antes, durante y después de una insurrección. Vamos a ver la mirada de una persona joven, de un politólogo, para ver qué es lo que ha pasado en Chile este último tiempo. Todo esto después de un pequeño corte. Ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy es presentado aquí exclusivamente en Contracultura por Trascender. ¿Qué hace Trascender? Bueno, es sumamente importante que puedas conocer a nuestro auspiciador el día de hoy, porque ellos son una organización sociocultural privada. Ellos están orientados a la realización de eventos, hacen charlas, producen y promueven autores a través de libros. Por eso es tan importante. Y tienen, por supuesto, como norte promover la cultura, la crítica, también el debate, en todo lo que involucra aspectos del orden público, la educación, la cultura, el análisis y una disección de distintas causas ciudadanas y sociales. Así que es muy importante que puedas conocer el trabajo de Trascender. Y hay una cosa que es clave, porque bajo su alero está Trascender, pero también debajo de Trascender hay otras marcas que son muy importantes. Y muchos preguntan dónde puedo conseguir libros cuando hablamos de los autores que se mencionan aquí o que vienen para entrevistas. Bueno, son libros, muchos de ellos los puedes encontrar en Librería Chema, que es parte también de Trascender. www.chemalibrería.cl, puedes entrar en su sitio web y tienen un catálogo online bastante nutrido y también, por supuesto, tienen despacho, así que los invitamos a conocer a Librería Chema, www.libreriachema.cl, y también Legado Ediciones, que es la editorial de este grupo Trascender, así que puedes entrar también en legadoediciones.com, legadoediciones.com, y si quieres conocer muchos más libros y quieres encargar todos estos libros que muchas veces tú preguntas dónde los puedes conseguir, que muchos de esos los vemos acá en el programa, bueno, es en www.libreriachema.cl. Bueno, ahí lo tienen, ya estamos de vuelta aquí en el programa para hablar con Juan Cristóbal Demian sobre este libro, qué pasó el 18 de octubre del 2019, y mucho más. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Bienvenido aquí a Contracultura, un gusto poder tenerte acá en el programa. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo por acá. Muy agradecido por tu invitación y muy entusiasmado de poder conversar contigo y hacerle llegar un poco del mensaje que se escribe un poco en este libro Radical Libre a tu audiencia. Así que muchas gracias por eso. Bueno, aquí tú tienes, gracias a ti por estar acá y por presentar Radical Libre aquí en Contracultura. Es mucha la gente que viene a presentar sus libros últimamente, así que es un agrado tenerte aquí. Bueno, tú hablas que aquí en este libro son reflexiones de un politólogo antes, durante y después de una insurrección. Este libro que acabas de sacar, Radical Libre, es un compilado de textos que tú escribiste entre el año 2017 y el 2023. Y ahí registraste y reflexionaste de toda esta atmósfera política de la sociedad chilena entre el 2017 y el 2019. Me gustaría empezar hoy día y preguntarte por qué empezaste a escribir este libro. ¿Qué fue el detonante para que saliera Radical Libre, reflexiones de un politólogo antes, durante y después de una insurrección?
Sí, bueno, mira, claro, como es un compilado de distintos textos y que a la vez tienen como una función, podría decirse, histórica, si se quiere, porque va registrando distintas etapas del proceso a través de los años, 2017, 2018, 2019, y bueno, los últimos años que han seguido después de eso también. Entonces, hay dos momentos, por así decirlo. Hay un momento en el que empiezo a escribir en el 2017 y hay un momento en el que ya ahora el año pasado tomé la decisión de tomar todos estos textos, juntarlos y, y dejar, digamos, esta especie de manifiesto, por así decirlo. No, no es un manifiesto, sino, pero es una especie de expresión, digamos, desde un punto de vista politológico, como dice el subtítulo, de todo el proceso que fue ocurriendo, ¿ya? Entonces yo creí que esa visión iba a ser, es importante que estuviera publicada, que estuviera toda contenida en una sola unidad. Y el 2017, que fue el momento en el que empecé a escribir, digamos que para responderte esto, primero tengo que comentarte que los cientistas políticos, Ujú. yo estaba estudiando todavía en la Católica. Bueno, muchos de mis colegas se dedican inicialmente a lo que va a ser el aparato burocrático, organismos internacionales, cosas así. Yo por mi parte me interesaba el análisis un poco más profundo y ahí empecé a darme cuenta, a raíz, por ejemplo, de lo que era los centros de alumnos, la política universitaria y todo eso, lo que se veía como una oposición a la izquierda, llámese digamos, ser de derecha en la universidad no era algo que existiera de muy buena forma, estaban los gremialistas y todo eso, pero la verdad es que estaban muy disminuidos y en general tú no podías tener una conversación con tus compañeros de política sin que hubieran como que fuera obvio que tuvieras que ser de izquierda, ¿ya? Entonces, a mí fue mi primera inquietud de decir, sabes que aquí está pasando algo con mi generación, por así decirlo, que aquí está faltando una parte del debate, es decir, ¿por qué es tan obvio que una persona joven de mi edad, digamos, un estudiante, tiene que ser una persona de izquierda? Esa fue mi primera inquietud, la inquietud que fue como el puntapié inicial, digamos, de mi carrera como escritor, por así decirlo, Ujú. fue esa inquietud de decir, ¿por qué se asume como obvio que uno tiene que ser de izquierda en la universidad y todo eso? Entonces empecé a reflexionar sobre eso, empecé a reflexionar sobre si era cierto acaso que para ser de oposición a la izquierda, para ser de derecha y por así decirlo de derecha verdad en ese momento, eso significaba ser una persona de dinero, de una persona empresario, militar, digamos, y no podía ser una persona común, digamos, común y corriente la que pudiera tener ideas similares. Entonces ahí me emprendí en la búsqueda de buscar cuál podía ser el sustrato esencial. Después con el tiempo aprendería quizás que era filosófico, que que pudiera darle una sustancia, una explicación a que uno tiene total derecho, total legitimidad, mejor dicho, de tener una posición contraria a la izquierda, y da lo mismo la edad que uno tenga, el estrato sociocultural del que uno venga, digamos, las ideas que no son de izquierda, que podríamos decir de derecha, o aquellos que quieran verlo de una forma, digamos, más allá de izquierda a derecha, pero que tenga sentido común y ese tipo de cosas, tienen un fundamento y ese fundamento es posible encontrarlo, pero claramente ni los medios de comunicación ni la educación universitaria están mostrando esa luz, están todos diciendo que no existe nada más que el pensamiento hegemónico de izquierda. Y fue una de las primeras motivaciones. Entiendo. Aquí hay un tema que de alguna manera tú fuiste destacando, ¿cierto? Una serie de sucesos mediante tu escrito en ese tiempo. Y aquí hay un aspecto profético, ¿cierto? De alguna manera en este texto, porque se vio venir lo que iba a ocurrir en el año 2019. Así que, ¿por qué no hablamos un poco del proceso de transformación cultural que han tenido los jóvenes
en todo este contexto del triunfo de Piñera, ¿cierto? Y todo este tema de las marchas feministas también que ocurrieron en ese tiempo, porque aquí hay toda una conmoción social, ¿cierto? No es solamente el hecho de que llegue, por ejemplo, una figura como Piñera al poder, o lo que pasó en el 2019, sino que aquí hay toda una transformación de alguna manera cultural. Hablemos de eso. Sí, bueno, a mí me tocó, y disculpen, por ejemplo, que sea como autorreferente. Bueno, evidentemente el libro está escrito en términos no personales, no van a encontrar una autobiografía ni mucho menos, para nada, para que no se queden con esa impresión. Pero sí está escrito desde un prisma, digamos, de una persona que está observando los sucesos a medida que van ocurriendo. Y sí, como tú bien dices, yo iba adelantando que iban a pasar ciertas cosas, como que el triunfo de Piñera no iba a ser un triunfo real para la derecha, en su momento lo dije, o que candidatos presidenciales como José Antonio Kast el 2017, o Beatriz Sánchez, o el mismo Eduardo Artés, que para muchos es un personaje sin pena ni gloria, tenían, digamos, iban a ser como la punta del iceberg de una transformación política que no iba a alejar de mucho más del dúo Concertación versus Alianza por Chile, hoy Chile Vamos. Y sí, bueno, también tomando eso como base, bueno, claro, a mí me tocó vivir mi década de tener 20 y tantos años, entre el 2010 y el 2020, mi época que coincidió con mi época universitaria, y esa fue la generación, digamos, en esa generación lo que yo vi en carne propia, antes de involucrarme tanto en como estoy involucrado, como el feminismo, por ejemplo, fue una de las vetas articuladoras de todo este proceso. Yo creo que la izquierda, desde que cayó, digamos, el muro de Berlín y vino la caída de la Unión Soviética, ha venido buscando siempre distintas estrategias. De esto han hablado muchos, Agustín Laje y muchos más, distintas estrategias para hacer revivir, digamos, el proceso de izquierda radical en todo el mundo, con diversas agendas, ya sea el ecologismo, que también es muy fuerte, el ecologismo radical, el feminismo, el indigenismo, en distintos matices, en distintas medidas, y en cada país lo ocupan de forma distinta. Yo creo que en Chile, en Chile encontraron que uno de los articuladores más, uno de los pegamentos más importantes para este proceso iba a ser el feminismo, así como en Estados Unidos podrá ser el movimiento negro, o en Europa el ecologismo. Yo creo que en Chile sintieron que el feminismo, o sea, por temas de idiosincrasia que habría que estudiar, no lo sé en estricto rigor esa respuesta, pero sí el feminismo fue evidentemente el primer articulador potente en torno a una causa que era de izquierda, con muchas personas que no se daban cuenta que era una causa de izquierda, pero que estaba todo el discurso diseñado para orientarlo hacia lo que ellos llaman una lucha anticapitalista, porque el antipatriarcado tiene que ver con la lucha contra el capitalismo. Entonces van sumando el veganismo y toda una seguidilla de formas de pensar que van orientando a las personas hacia la izquierda, las van haciendo militar inconscientemente. Y ese es algo que quiero acuñar de alguna forma, y que los que nos están escuchando lo reflexionen, que hace que los jóvenes militen inconscientemente en las ideas de izquierda. Inconscientemente, algunos lo hacen ya, se asumen de izquierda, otros no se asumen de izquierda, sin embargo hacen y piensan todo lo que haría una persona de izquierda. ¿Por qué? Porque precisamente por estos discursos van inconscientemente militando en estas causas y en la causa mayor, que al final la causa mayor que articula todo es el avance hacia una izquierda radical cuya meta en filosofía política sigue siendo el comunismo. Históricamente ha sido así y no va a dejar de ser así, ya por mucho que algunos le tengan miedo a esa palabra. Entonces, como te venía diciendo, claro, eso fue el feminismo fue un muy potente articulador. Y el otro articulador que en algún momento se vio muy poderoso, pero que por algún motivo
se vio debilitado por el proceso constituyente recién pasado fue el indigenismo. Es decir, eh, toda esta visión, eh, por así decirlo, neomarxista de lo que es la identidad del pueblo araucano, digamos, esta lucha que se nos enseña desde niños, de esta especie de lucha heroica en la que Lautaro, Caupolicán y los demás se defendieron de los malvados conquistadores españoles, va generando en la inconsciente de esta generación esta idea de que esta causa mapuche es una de las causas más justas, digamos, en la lucha contra el imperialismo, el capitalismo, etcétera. Entonces eso floreció muy fuerte también en el 2018, o sea, en el 2018 fueron las grandes movilizaciones feministas y también a fin de año las grandes movilizaciones por Catrillanca. Y ahí uno veía que la radicalidad estaba emergiendo muy fuertemente. Y un tercer vector que también vi en el 2018 fue cuando se llevó a cabo la Marcha por Jesús, donde grupos evangélicos y nacionalistas y otros más aprovecharon la instancia de transformar esa Marcha por Jesús en una marcha que denunciaba la ideología de género. Y en la Alameda, en Santiago, los grupos anarquistas o antifa, como se le llaman, salieron en masa a golpear a la gente que estaba manifestándose por eso. O sea, se organizaron para eso. Lo que marca dos cosas. Primero, un activismo anticonservador, digamos, de calle, digamos, de guerrilla urbana, porque eso es lo que se llama guerrilla urbana, muy fuerte. Y por otro lado, que fue el primer enfrentamiento callejero entre civiles por política, yo diría desde la época de Salvador Allende, probablemente. Entonces, marca un hito histórico, esos tres hitos que ocurrieron en el año 2018, que que reflejaban, digamos, hasta dónde estaba de radicalizada esta juventud, digamos, orientada hacia la izquierda, hacia lo que ellos llaman antifascismo, que es un nombre, digamos, evidentemente bastante perverso, porque no es eso, y a lo que llevó, o sea, y eso efectivamente dio un puntapié inicial a lo que iba a ocurrir el 2019. Ahora, claro, yo en lo personal me avisoraba que iba a venir algo como lo del 2019, pero yo personalmente lo imaginaba ocurriendo por ahí por el 2023, 2024, no me lo imaginé tan encima. Y en ese sentido también me sorprendió que fuera tan encima, pero sí olfateaba que iba a ocurrir algo, especialmente por el cambio generacional del que estábamos hablando. Claro, con el transcurso, bueno, es importante varias cosas que mencionas tú, sobre todo, bueno, el tema de la izquierda y de encasillar esto dentro de un movimiento político determinado como la izquierda. Sabemos que aquí finalmente los que están utilizando la izquierda son globalistas, ¿cierto? Son los mismos que han financiado tanto a la revolución bolchevique como a los nazis. Entonces, finalmente, lo que tenemos aquí es gente militando inconscientemente para ciertas causas, como decías tú, que me parece súper importante poder destacar ese punto, porque muchas personas están llenas de ideas, ¿cierto? Pero no saben de dónde vienen esas ideas, cuál es su inicio, cuál es el sustrato de esas ideas. Hablemos un poco de ese tema, de esa militancia inconsciente, estos ejércitos, ¿cierto?, que se están creando, muy violentos por lo demás, y que en ambas partes, en ambas esferas, ¿cierto?, se va radicalizando el discurso, y por supuesto esto lleva a la desestabilización social y a un daño, ¿cierto?, en el tejido que para nosotros, el tejido social, que antes dábamos por hecho algunas cosas como básicas, como conversar, tener un debate. Tú mismo dices, en la universidad no se puede prácticamente pensar distinto. ¿Qué opinas de esa manera de militar sin ser consciente que estás trabajando en el fondo para gente que está poniendo mucho dinero en estas causas, porque estas causas son muy, muy bien financiadas? Sí, efectivamente. A ver, aquí hay dos elementos que quiero, o sea, voy a dar
dividir mi respuesta en dos partes. Primero, sobre la militancia inconsciente, eh, afectan varias cosas. Primero, el ser humano siempre ha sido, digamos, receptor de, podríamos llamarlo, ideología, discurso, cultura hegemónica, digamos, y esto ha sido históricamente, es decir, desde que más o menos el ser humano se hace sedentario, que efectivamente puede haber un discurso. Evidentemente los discursos de la antigüedad eran mucho más sencillos, digamos, pero también después vienen las grandes religiones, y no quiero, digamos, que se entienda que estoy, digamos, degradando las religiones a solamente un discurso político, como lo hacen los materialistas marxistas, pero sí, efectivamente, las religiones también tienen también por una cosa social, digamos, antropológica, natural, influyen como ideología, por así decirlo, porque uno sigue, digamos, ciertos patrones de lo que está siguiendo. En algún momento fueron las religiones, están las filosofías también, y al final, históricamente, siempre el ser humano ha sido, digamos, ha absorbido una ideología, una cultura, una forma de pensar que está en el ambiente de su sociedad, ¿ya? Ahora, no todos los seres humanos son iguales. Hay personas que las piensan, que planifican, digamos, ciertas formas de pensar o ciertas formas de comportarse, y hay otras personas que por cosas de la vida, personas que suelen dedicarse más a sus labores domésticas, a sí mismos, por así decirlo, no tienen ni tiempo, ni ganas, ni se enfocan en pensar o reflexionar sobre cuáles son estas ideologías o ideas dominantes, ¿ya? Y eso ha sido histórico en la humanidad. Eso no ha cambiado nada, eso es propio de la naturaleza humana, si se quiere. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, claro, para estos jóvenes es muy fácil. Hoy día estamos con otro tipo de ideología, cada vez más compleja, cada vez más perversa, si se quiere, porque van mezclando mentiras con verdades, es una cosa, el relato cultural de hoy en día es mucho más complejo, más oscuro, si se quiere. Entonces, pero se va llenando de discursos. ¿Por qué? Porque están los medios de prensa, la publicidad, entonces, en la música, en el cine, en la literatura, en todo tipo de actividades sociales y culturales está este discurso, que este discurso es evidentemente pensado, es diseñado para atraer. Así como antiguamente se le exigía la lealtad a un rey absoluto, hoy en día quienes manejan estos mensajes le inculcan a la gente una lealtad absoluta a estos principios, digamos, multiculturales, de inclusividad, diversidad y todo este tipo de cosas, que son también una tergiversación de palabras para al final apuntar a otra cosa, que es esta especie de indiferenciación entre quienes, digamos, los ciudadanos de un país versus los inmigrantes, los hombres y las mujeres. Es decir, generar esta especie de estado de anomia donde se genera una indiferencia. Y esa indiferencia es la clave, porque se genera un estado de apatía, de inconsciencia. Los mensajes son cada vez más dados a estupidizar, si se quiere, a las personas que reciben estos mensajes, digamos, enfocarlos a que su vida se dedique al consumo, a las drogas, a la intrascendencia, a la banalidad, la frivolidad, ¿ya? Y eso genera una especie de ejército, como tú dices, que no es como los antiguos bolcheviques, sino que son mucho más, incluso más bárbaros, si se quiere, con menos proyección mental, mucho más restringidos en su pensamiento. Sin embargo, operan igual, operan contra todo aquel que intente promover un sistema de sociedad más ordenado, más libre, con mayor proyección. Digamos, es una cosa que requiere, digamos, forjar civilización, requiere un mayor trabajo mental, intelectual, una disposición, si se quiere, espiritual de sus ciudadanos. Y eso es lo que estas personas quieren abolir, porque quieren debilitar, como tú bien decías, el tejido social
para hacer nuestras naciones más débiles, más maleables, que se puedan manejar de mejor forma. Y respondiendo entonces al otro punto que me comentabas, efectivamente hay dos cosas que notar. Una cosa son las filosofías y otra cosa son las redes de poder que están involucradas en el uso, promoción o creación de esas filosofías. ¿Ya? Hablemos que la filosofía política contemporánea dominante es la deconstrucción, que es una variante, una proposición teórica que nace en Francia, en la década de los 60, en Francia, y que es pensada por teóricos que quieren llegar al comunismo, y esto está explícito, esto no es teoría de la conspiración para nada, está explícito en sus libros, que quieren llegar al comunismo y utilizan, digamos, esta vía, y esta vía es la que va a recibir el nombre de deconstrucción, que es quitarle, digamos, desestructurar la sociedad que estaba ordenada en base, por ejemplo, a lo que se llaman los binarios, ¿ya? El hombre, la mujer, dentro, fuera, y otro tipo de binarios, ¿ya? Buscan desestructurar la sociedad. Y esa es una filosofía, pero también esa filosofía tiene redes de poder que la utilizan. O sea, independiente de que esta filosofía puede que no exista un buen uso de una filosofía así, para nada, pero también están quienes financian la difusión de esta filosofía, ¿ya? Pero quiero dejar en claro que si bien son dos cosas muy ligadas, también son a la vez son cosas distintas. ¿Por qué? Porque uno puede hacer un esfuerzo por disminuir el campo de acción de quienes financian y promueven, digamos, los intereses globalistas de los que estábamos hablando, pero otra cosa es el trabajo académico que también tiene que hacerse de combatir la filosofía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante también combatir el discurso en la lógica del discurso. Porque esto es importante porque tú puedes, digamos, esto lo comentaba cuando vino Miklos Lukács, de que tú puedes poner en un barco a todos los grandes líderes globalistas, hundir ese barco, pero las ideas igual pueden haber quedado en la sociedad. O sea, esas ideas también se están difundiendo en todas formas. Entonces tú necesitas entender el nivel estratégico de quiénes son los responsables de carne y hueso, entender cómo operan estas redes, tratar de subsanar, digamos, cortar, interceptar sus ramificaciones. Eso es súper importante. Pero también es importante la parte filosófica, refutarlo también en los propios términos del discurso académico. No pueden ir separadas estas dos tareas. Son parte, a mi juicio, de lo mismo. Ahora, hay una cosa que tú mencionas en el libro que me parece muy interesante y que de hecho hemos mencionado mucho aquí en el programa. Hemos hablado de, en el fondo, la aniquilación de la chispa divina, ¿cierto? O la naturaleza humana, como dices tú, y que aquí en el proceso insurreccional, porque estamos viendo a Chile como un ejemplo, ¿cierto? Para las personas que nos ven desde otros países, pero que tiene mucho que decir Chile respecto a esto y está muy adelantado en este proceso a mi manera de ver las cosas, ¿cierto? Respecto a otras partes del mundo donde se está viviendo lo mismo, incluso en Estados Unidos y en otras partes. Aquí la cosa ha llegado mucho más lejos, se nota mucho más en la sociedad, la gente ha padecido esto de manera mucho más transversal en el país también, y la reacción que se está teniendo a eso también es una reacción que no se ha visto en otras partes. Pero ya hablaremos de eso. Pero tú hablas de la aniquilación de la naturaleza humana en este proceso insurreccional chileno, ¿cierto? Este proceso revolucionario busca acabar con la naturaleza humana, según tú, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Mira, perfecto. Lo que pasa es que, claro, yo pongo de ejemplo, se pone de ejemplo Chile por lo que tú bien dices, que es un caso avanzadísimo. Aquí están operando todos los actores interesados. Cuando hablo de todos los actores interesados, hablo obviamente del poder globalista, del que venimos hablando, y también, claro, de los grandes centros de poder o acciones, digamos,
de guerrilla y cosas así que están esparcidas por Latinoamérica y que también tienen mucha influencia europea, ¿ya? Entonces, acá están poniendo mucha atención en fragmentar Chile precisamente por su historia. Chile fue el país donde el comunismo fue derrotado, digamos, de forma interna, cuando se veía que ningún país comunista podía tener vuelta. Chile fue el único que rompió esa regla. Entonces siempre han intentado quebrar un poco esta especie de solidez interna que presenta Chile como, y que irradiaba Chile para su propio sector, sus propios vecinos en todo el Cono Sur, etc. Entonces, acá, como se trata de llevar a una sociedad, digamos, cuando yo hablo de comunismo, para que se entienda en términos de, y que incluye, digamos, por qué los grandes poderes, digamos, financian el comunismo, es por una cosa de que el comunismo al final primero hay que entenderlo como una ontología. A esto me refiero con una forma de entender el ser, ¿ya? El ser y por ende el ser humano. O sea, es un poco abstracta esta parte, pero es necesaria. Una especie de igualdad radical, pero igualdad en términos no económicos, sino en términos metafísicos, espirituales, es decir, eliminar, por ejemplo, lo que mencionabas de la chispa divina nos hace sobresalir en la creación en términos cristianos, ¿cierto? Pero sin embargo eso estorba, porque eso a ellos les estorba, porque ellos les impide igualar, sí. Es decir, manejar de forma... Es la llama de la libertad, esa chispa divina, de cierta manera, ¿cierto? Mientras esté viva esa llama, va a ser imposible esclavizar a la gente. Ahí tienen un problema. Exactamente, tal cual, tal cual. Y esa chispa divina, esa llama de libertad, va acompañada de la conciencia, va acompañada de la voluntad, ¿ya? Entonces, ¿qué haces con esta libertad, con esta conciencia en el mundo? Bueno, tú tomas acción en el mundo, se dirá, ¿cierto? Y tú participas del mundo, tú actúas en el mundo. Es básicamente eso. Pero si tú te lo tomas de una forma nihilista, si se quiere, es decir, tú ves que la vida pierde sentido, que no tiene sentido la existencia, tú te restringes de actuar, esa libertad no te sirve, esa voluntad no te sirve, incluso tú mismo la apagas esa chispa divina por esta negatividad absoluta que tú ves en el mundo. Bueno, precisamente esta ideología, digamos, incluyendo la deconstrucción como filosofía dominante, irradian una negatividad, una pesadumbre absoluta, digamos, sobre la posibilidad de que la existencia tenga justicia, por así decirlo. Entonces, hace que los militantes de estas ideas tengan una visión tan oscura y tan difusa, desviada, si se quiere, de la vida, que lo que buscan es apagar esa chispa divina de la que estamos hablando y generar este estado de igualdad. Y eso es lo que ha buscado el comunismo históricamente con distintas estrategias, porque el comunismo cree en eso, digamos, esa es como su visión religiosa, digamos, así como los cristianos tenemos la nuestra, los comunistas tienen esa visión del universo, ¿ya? Entonces quieren imponer esa, y a los globalistas de los que estamos hablando les conviene también, porque una sociedad así de maleable, así de debilitada, también es más fácil de manejar, ¿cierto? Y acá en Chile se vieron todos los elementos que hacen que una sociedad como la chilena se quiera autoaniquilar. Esto es importante. El comunismo con los bolcheviques, en la época de los bolcheviques, aplastaba. Ahora, en esta nueva estrategia, busca que las sociedades se autoaplasten, se autoaniquilen, se autocastiguen, ¿ya? Y eso es un poco lo que estamos viendo acá. Y hay algunos, por ejemplo, en el libro apunto algunos elementos que son clave para entender esto que está ocurriendo, cómo ver esta aniquilación de la naturaleza humana en el caso chileno.
Y precisamente 3 de esos 4 elementos que menciono ahí son más o menos los que te mencionaba recién sobre lo que ocurrió en el 2018. O sea, tenemos el feminismo, el indigenismo y esta visión anarquista. Por ejemplo, en el tema del indigenismo, tiene que ver con esta idea de que el hombre occidental es malo, es destructor, etcétera. Y la única forma, dirán ellos, de salvarnos de esta destrucción que viene sobre el planeta, y te venden un cuento súper bonito en el cual todos los pueblos indígenas de América pensaban todos prácticamente lo mismo, lo cual es una mentira absoluta, y que eran, digamos, por sí solos eran una especie de... O sea, lo mejor para cuidar el planeta es vivir como vivían los indígenas, básicamente. Entonces tú tienes ahí el indigenismo mexicano, el indigenismo boliviano operando muy fuertemente por tratar de llevar a esta autoflagelación, a esta autodestrucción del sistema productivo de los países, ¿ya? Esa es una de las vías, ¿cierto? Está la vía también del anarquismo, de este nuevo anarquismo del que siguen los grupos Antifa, guerrilla urbana y todo eso, que, por ejemplo, ellos dicen en sus textos que tener una personalidad o una individualidad es causa de injusticia. Entonces, o sea, imagínate el nivel del que estamos hablando. Claro. Totalmente en contra, volvemos a lo mismo, totalmente en contra de la naturaleza humana, ¿cierto? Que fue la pregunta inicial. O sea, siempre vamos encontrando lo mismo. Y ir en contra de la naturaleza humana finalmente te convierte en un suicida. Y lo que dices tú, lo puede ver la gente en la casa, nuestros amigos que están escuchando el programa. Es cosa de ver las series de Netflix, por ejemplo, o Amazon Prime, también la que sea. Está ese clima, ¿cierto? Ese clima de que no hay ningún tipo de esperanza, no hay ningún tipo de salvación. Todas las películas te dejan con una sensación te dejan desmoralizado y con una sensación de angustia, ¿cierto? Es un mundo angustiante, donde si no es el cambio climático, son miles de meteoritos que salen toda la semana que se dirigen a la Tierra. Este tema de la naturaleza humana es clave, porque de alguna manera nos muestra, nos reconecta con quienes realmente somos, nos hace descubrir, ¿cierto?, que somos mucho más que carne, mucho más que derechos, como algunos quieren hacer ver, ¿cierto? Y aquí, como dices tú, está ese componente que hace que la misma sociedad elija irse al carajo, en el fondo. Es la misma gente la que está eligiendo, como dices tú, irse literalmente al despeñadero. Eso es suicida, es un comportamiento suicida para cualquier persona con 2 dedos de frente, ¿cierto? Exacto, estamos hablando de un suicidio masivo, un suicidio de naciones enteras. Uh-huh. Exactamente, es eso. Es eso. Bueno, como paréntesis, para aterrizar esto en la realidad, ayer hablaba con un amigo que estábamos hablando de la situación económica y me contaba de otro amigo, una persona que yo conozco, y es un gerente de un área de desarrollo de una importante inmobiliaria, y están en situación de crisis total. Y la crisis es producto de que los bancos no le están dando préstamos a las personas que quieren acceder a departamentos. Estamos hablando de gente de clase media, gente que viene surgiendo, gente que antes podía acceder a todo este tipo de cosas con un crédito, por poner un ejemplo, ¿cierto? Pero hoy día no le están dando crédito a las inmobiliarias para hacer sus proyectos, porque a los clientes no les están dando, a los clientes, ¿cierto?, que querían acceder a estas casas propias o comprar estos departamentos, no están teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, y la explicación era lo mismo que dices tú. El país eligió irse al despeñadero. La misma gente se está privando de la posibilidad, por ejemplo, ahora de acceder a una casa propia, de acceder a un crédito, porque eligieron este camino. Uh-huh. Claro, sí, es un tremendo ejemplo eso, sí. Y tiene que ver con esta idea de, por ejemplo, lo que dijo Klaus Schwab del uh-huh. World Economic Forum, esta frase que ahora que se ha hecho tristemente célebre, la de no tendrás nada y serás feliz. Tiene que ver con eso. Claro que sí. Tiene que ver con esa vida de inconsciencia, de efectivamente, que tiene que ver con la inconsciencia. No se trata de esta forma de ser hippie que uno se puede imaginar.
de que no tienes nada y eres feliz porque estás en la naturaleza. No tiene que ver con eso, esto es más profundo, tiene que ver con que tú pierdes la conciencia sobre lo que es tener cosas, lo que es tener propiedad privada. Recordemos el énfasis que tiene esto sobre la propiedad privada, ¿ya? La propiedad privada es expresión, digamos, de la humanidad, es expresión de esta libertad, de esta chispa divina, es la materialización de esa chispa en los bienes y objetos de la realidad, Claro, ¿cierto? en el mundo Eso es material. más que más. Claro. Exactamente, esa es la propiedad privada, por eso es importante, digamos, para ellos eliminarla, ¿ya? Y ellos la han venido eliminando paulatinamente, es decir, al revés de los, insisto que al revés de los bolcheviques que llegaban y expropiaban directamente, fusil en mano, ahora no, ahora hacen toda una transformación mucho más lenta, mucho más en el ámbito inconsciente de la psique humana, para que el ser humano se restrinja de su propia capacidad de tener propiedad privada. Y hay un texto que yo cito en el libro que es un texto anarquista, donde básicamente lo que dice el autor es que que ellos luchan no contra contra los que ostentan, digamos, la propiedad privada, sino sobre el deseo de tener propiedad privada. Y no atacan la idea de la sociedad humana, la jerarquía humana, sino la idea de tener una jerarquía. Es decir, ellos atacan la idea, atacan esa deriva natural interna de las personas, porque se concretan estas cosas, como es tener una sociedad sana y tener una propiedad privada. Bueno, sobre ese deseo, ellos atacan al deseo interno de esas personas, es anularlo, es desactivarlo. De eso estamos hablando. Exacto. Bueno, el otro día me llegó una propaganda, ¿cierto?, de una persona que se postulaba para un cargo esto de constituyente, no sé qué, estos cargos que inventan a cada rato, y fíjate que aparecía ella y decía por el derecho, en la foto, y decía por el derecho a defender la propiedad privada. Imagínate a lo que hemos llegado. Un candidato anunciando algo que se daba por hecho, ¿cierto? De que ya estaba absolutamente consagrado, y hoy día la gente perdiendo tiempo en ese tipo de cosas. O sea, dando la lucha. Exacto. Me refiero, porque claro que es perder tiempo, retroceder. A eso me refiero, pero eso refleja muy bien lo que estás diciendo tú, de alguna manera. Exacto. Bueno, aquí tenemos, tú hiciste referiste varias cosas acá en tu libro. Hablaste de la insurrección misma, ¿cierto? Y para ilustrar todo esto, mostraste en la página 164 y 165, hiciste un diagrama, ¿cierto?, mostrando lo que estaba en las calles, porque aquí vamos a leer, ¿cierto?, el lenguaje de los muros, que es fundamental para entender hacia dónde va el proceso, ¿cierto? ¿Qué es lo que están plasmando, esa energía que están plasmando ahí? Porque finalmente eso no es solamente un mensaje, es una energía que ellos están instalando ahí, ¿cierto? Y un muy buen ejemplo de eso es la consigna las consignas políticas, como por ejemplo cuando decían crear poder popular. ¿Qué es lo que están haciendo? Están creando poder popular, ¿cierto? Están aterrizando eso hacia el mundo, desde las ideas hacia el mundo de la materia, en este caso el mundo político, ¿cierto? Aquí estaba lleno de consignas por todas partes, vimos todo eso. Muchas personas pensaron, probablemente, a lo mejor usted que me está escuchando, pensó que simplemente eran consignas, pero con el tiempo empezamos a ver que esas consignas tenían un hilo conductor, ¿cierto? Llevaban a ciertas acciones concretas. ¿Qué nos puedes contar de todo ese lenguaje? Porque para sumergirnos un poco en ese lenguaje que vemos en las calles hoy en día, hasta el día de hoy, eso tiene en el país prácticamente todo rayado con este tipo de cosas. Sí, es un temazo eso. Hay un artículo en el libro que se llama La fealdad como campo de batalla, que es donde más profundizo ese tema. Es donde más profundizo ese mismo tema que te refieres tú. Y bueno, también tomando la parte del libro que tú refieres, hay una sección pequeña, digamos, podría haber sido mucho más extensa, pero no era el propósito, de mostrar rayados interesantes de la época de octubre del 2019. ¿Ya?
y esos fueron tomados por mí, digamos. Yo soy el fotógrafo de todas esas fotos que aparecen ahí, excepto, si no me equivoco, de una. A lo más de una sería la única que no tomé yo. Eh, y bueno, de hecho, uno de esos rayados para mí es genial, porque dice 1973 igual a 2019, es decir, ellos ahí acusan y exponen que es una devuelta de mano, por así decirlo, ¿ya? Es decir, rehacer, ir hacia atrás en todo ese sentido. Eh, y en las páginas que tú mencionas en particular están estos diagramas. Hay un diagrama que yo realicé porque tienes que pensar que yo estaba, digamos, básicamente en mi casa, digamos, en el momento de estaban las ciudades quemándose por todo Chile. Y yo pensaba, además de sentir, bueno, parece que mucha gente apoya esto, es decir, los que no estamos en contra, parece bastante solos, pero también veía cierta desinformación de cómo interpretar lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Porque muchas personas las tomó por sorpresa, y aprovechando que yo más o menos veía venir la cosa, dije, bueno, voy a diseñar un pequeño esquema que explique los actores y sus propósitos de forma súper sencilla. Eso está, digamos, ese diagrama está ahí expuesto, digamos, como material en el libro, y en la página siguiente está la versión pulcra de ese que hizo un amigo mío, que sencillamente lo que hizo fue dejarlo más ordenado, más estético, y eso se repartió por WhatsApp, por Facebook, y de forma anónima por mucho tiempo. Entonces lo que yo hago al publicarlo ahí es acusar autoría, no con un afán, digamos, de grandeza ni nada, sino que como documento histórico, ¿ya? Hablemos un poco de eso, porque para que la gente, como este es un programa, ¿cierto?, de audio, la gente tiene que imaginarse un poco esto, pero me parece muy importante estos dos puntos que estamos tocando, tanto el de los rayados como este. ¿Te refieres a Chile en peligro, el conflicto político chileno del 2019, donde hay unos diagramas de flujo y tú hablas de los actores, los componentes, el rol que tuvo cada uno de ellos, los objetivos, los tiempos? Sí, ese mismo. Está el rol, mira, déjame buscarlo, porque yo lo tengo aquí, a la mano en este yo lo tengo momento. aquí, me imagino que tú lo tienes más que integrado, pero tú aquí dices que hay ciertos actores, ¿cierto? Y dices hay injerencia externa, ¿cierto? Claro, hay una táctica. izquierda institucional parlamentaria, ¿cierto? Refiriéndote a los actores. También hablas del anarquismo insurreccional, entre otras cosas. Parece que perdimos un segundo aquí a Juan Cristóbal. Aló, sí, ahí estás de vuelta. Disculpa, no te preocupes, sí, de repente sucede. Pero hablas de un anarquismo insurreccional también, ¿cierto? Un anarquismo por lo más sumamente mal entendido para los que se dicen anarquistas de esta corriente, porque el anarquismo, tú no puedes ser anarquista tratando de cambiar el modelo económico, ¿cierto? Generando una insurrección para cambiar el modelo económico y echar abajo los modelos de los países libres. Pero bueno, ese es otro tema. Pero también hablas de los componentes que hay aquí, por ejemplo, la inteligencia cubana, que tuvo un rol, el Partido Comunista, articulador, ¿cierto? El Frente Amplio y la exconcertación también. Hablas de las células a lo largo de todo el país que tenían una fuerte presencia en el movimiento estudiantil. ¿Qué te gustaría destacar de eso de estos diagramas que hiciste sobre este tema de la insurrección en Chile en el año octubre del 2019? Sí, dos cosas que sería interesante destacar. Primero, que es importante la injerencia externa, sin ninguna duda, de la inteligencia cubana, venezolana, sin duda importante. Incluso los medios de propaganda rusos, que si quieres después comentaremos eso, los medios de propaganda rusos que para Latinoamérica, iraníes, que también, digamos, decían abiertamente mentiras sobre lo que está ocurriendo en Chile. Y eso efectivamente tiene una importancia, pero quiero también destacar que ahí le adjunto un rol táctico a lo que hicieron esta injerencia externa, es decir, no es protagónico. Pero lo que quiero dejar claro también ahí es que
esta insurrección fue producto nacional, ya no puede haber tenido apoyo externo y globalista, lo que uno quiera, pero la planificación, digamos, concreta, directa, operativa y todos sus aspectos, fue de factura, digamos, de la izquierda local. Y efectivamente, el otro punto que quiero destacar es que se nota que hay una diferencia estratégica y en cierto modo, de algunos objetivos de la izquierda del tipo marxista, que en el diagrama está pintado de rojo, aunque está en blanco y negro, creo, en el libro, y el anarquista, que está pintado de negro. ¿Por qué? Porque son las líneas históricas que ha tenido el comunismo, el marxismo y el anarquismo. Y el anarquismo, cuyo nombre remite al griego, anarché, que implica sin origen, es una corriente que por mucho tiempo se tomó casi que como una tribu urbana. Sí. Y era un tabú un poco hablar de anarquismo. Y nada que ver, aquí lo que se demostró es que estaban muy activos, son un actor importante, al punto que yo digo incluso que son los tuvieron la iniciativa de partir con las primeras mechas de la insurrección. Entonces, eso es algo que quiero destacar. Y un punto sobre el tema de la fealdad como campo de batalla que sale ahí, es que lo que yo indico sobre muchos de los rayados, la destrucción del pavimento, la quema de edificios y todo ese tipo de cosas tiene también un significado de que ellos, ¿por qué ha costado tanto reconstruir el centro de Santiago, reconstruir el Valparaíso y muchos otros lugares? Porque esto y lo que pasó en Plaza Italia es tremendamente importante, su afán por sacar el monumento al general Baquedano, el hecho de que costó tanto pintar la salida del metro Baquedano sin que estos insurrectos que de hecho se dedicaban a cuidar que los rayados se mantuvieran, o sea, esa religiosidad por mantener los lugares destruidos, quemados, y entre otros, digamos, otro tipo de destrucción. Es porque para ellos, en la lógica de la deconstrucción, esta anomia, esta ruina, es como ellos se imaginan el mundo, ¿ya? Ellos no destruyen para construir un mundo nuevo, ellos destruyen para quedarse sobre las ruinas. O sea, para ellos las ruinas de una ciudad, de lo que hubiera sido una ciudad bonita, para ellos es un triunfo, es como su testimonio de que ellos están, digamos, destruyendo a este sistema opresivo, sí, que es el capitalismo, el patriarcado, etc. Entonces, es casi como un museo al aire libre, donde ellos son sus medallas, donde se vanaglorian de su lucha, ¿ya? Entonces, por eso para ellos es importante mantener y destruir la ciudad lo más posible y mantener esa destrucción, mantener los grafitis, mantenerlos y evitar y castigar a cualquiera que intente limpiar, cualquiera que intente pintar. Entonces eso es algo que va a haber que tener súper en claro. Yo creo que cualquier autoridad política, digamos, en Chile y el mundo, para quienes estén escuchando y quienes le quieran llevar este tipo de insurrecciones a sus países, que ya se ha intentado hacer en Colombia, en Perú, en Ecuador, que también les va a pasar, en México también, que también les va a pasar algo así. Entonces, para que tengan ojo que es importante. Yo soy un defensor del aseo y ornato de las ciudades. De hecho, me volví un acérrimo defensor del aseo y ornato después de esto, porque efectivamente uno se da cuenta que en algo tan sencillo, y mira, imagínate, Carlos, como tú dices, la propiedad privada es algo tan elemental que parece ilógico tener que estarlo defendiendo. Imagínate lo que es tener que defender el aseo y ornato de una ciudad. Es que lo que pasa es que ese punto es clave. Absolutamente. Ese punto es clave porque las civilizaciones, mientras más avanzadas, porque tienen uno de los componentes esenciales es que tienen una mayor higiene. Si uno mide las civilizaciones por su nivel de higiene, recuerda lo que fue la revolución de los romanos en todo el tema de los baños, ¿cierto? Y cómo se pasó de condiciones de insalubridad, pero espantosa, a ir mejorando ese tipo de tema. Entonces es un tema que lamentablemente en América Latina no le toman mucho la importancia del aseo y lo que significa eso, ¿cierto?
Exacto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, eso es un tema fundamental. En el fondo están destruyendo la sociedad a la que ellos no pueden pertenecer, ¿cierto? Es destruir todo aquello, es eso a lo que yo no puedo llegar. Y por eso utilizan justamente este tipo de agentes de cambio para, llámese lumpen proletaria, todo lo que tú quieras, o cierto, o aquellos que no tienen nada que perder, como Boric mismo dijo, cierto, vamos a utilizar a esta gente porque no tienen nada que perder, al lumpen. Y hoy día tenemos una revolución hecha en parte, porque no son todos, pero en parte hecha por el lumpen, que son los que están en la calle, ¿cierto? Ahora, yo te quería llevar a un punto, porque abriste un tema muy importante acá. Todo este relato, ¿cierto?, de que esto fue, yo creo, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con tu posición de que esto fue hecho aquí, made in Chile. Yo creo que acá hubo efectivamente algo que venía de afuera en cuanto a la organización, a los aspectos más de planificación. Pero independiente de eso, yo creo que aquí lo que vemos es que para mucha gente el 18 de octubre todavía existe. Todavía existe porque sus barrios, los lugares donde vivían, ya no tienen el supermercado que tenían antes, ¿cierto? Ya no tienen el acceso a comprar a 2 minutos. Ahora ese supermercado ya no existe. Hay algunos supermercados que se han transformado los estacionamientos hasta en toma. Hablaba con un amigo ayer y me contaba todo esto. Me decía, mira, lo que pasa es que para mucha gente el 18 de octubre todavía existe. Y lo ven todos los días en sus barrios. En los barrios donde pegó esto mucho más fuerte. ¿Tú crees que eso también es un componente de que ha ido desinflando todo este relato de espontaneidad, ¿cierto? Todo este relato de que la gente realmente quería estos cambios sociales, pero en qué término la gente se ha dado cuenta, y eso ha sido los barrios más populares, y por eso han ido perdiendo apoyo, y la izquierda está perdiendo apoyo, porque los barrios más populares se dieron cuenta que hoy día viven peor que antes. Y no solamente viven peor, claro, además les sale más caro ir a comprar el pan, les sale más caro ir a tener el nivel de vida que tenían antes, ¿cierto? Entonces, ¿crees tú que ese fantasma para mucha gente también está viva y por eso ha ido perdiendo de alguna manera, la gente se está dando cuenta de lo que realmente está pasando aquí, que no hubo nada de espontáneo? Mira, no puedo, en este momento hay el gran factor que yo creo que se está discutiendo a nivel de la opinión pública tiene mucho que ver con la inmigración irregular, ¿ya? Esa inmigración irregular obviamente ha empeorado después del contexto de insurrección, porque al mismo tiempo los inmigrantes que venían con afán de delinquir se encuentran con una sociedad desintegrada donde es mucho más fácil operar, ¿ya? Entonces, pero aún así el tema inmigración es importante en el debate y ha generado esta sensación de desamparo, especialmente este desamparo que sienten de parte de la izquierda, que cada vez que puede, digamos, le quita atribución a carabineros, cada vez que puede intenta proteger a los inmigrantes delincuentes. Entonces, eso evidentemente ha generado algo. Ahora, respecto al 18 de octubre, yo creo que el momento en el cual la sociedad, digamos, va a poder dar un paso adelante y entender el tremendo error que fue haber apoyado esa insurrección, tiene que partir, digamos, que cuando ya la gente deje de hablar de estallido social, digamos, o sea, ya hablar de estallido social. Claro, es reafirmar el relato de ellos, claro, y un relato falso, por claro, una fantasía. Exacto, completamente. Entonces, yo creo que todavía la sociedad tiene que sacar lecciones. Esto es como cuando uno tiene que asumir que tomó una decisión muy importante, que esa decisión estuvo equivocada. Como que hay una resistencia psicológica a asumir que uno se equivocó, sí, en algo trascendental, en algo que le cambió la vida. Y yo creo que es eso a nivel macro. Todavía hace falta reflexión sobre eso. Evidentemente el octubrismo como fenómeno estético y político ha tenido un bajón, evidentemente. Ya la gente no celebra a estos perros matapacos. O sea, claro, yo diría que más que un bajón, está por el suelo. Absolutamente por el suelo. Hay un rechazo, pero ya radical contra esto. La gente no quiere más estrés. Es demasiado fuerte las cosas que han pasado el último tiempo.
exacto, pero todavía está con respirador artificial porque están en el gobierno, básicamente, y van a intentar meter por secretaría eso. Claro. Pero Pero, ese ha sido el mayor triunfo, pero por otro lado, creo yo, porque el hecho de que ellos mismos tengan el gobierno y la gente vea que las cosas no han cambiado ni han empeorado, siendo que ellos mismos están en el gobierno, lo está dejando sin piso, con mucha mayor fuerza, porque si fuera un gobierno, no sé, hubiese sido José Antonio Cast en el caso ahora, las cosas serían muy distintas en ese sentido, pero son ellos mismos que dijeron que iban a hacer estos cambios, ¿cierto? Que salieron a la calle y hoy día tienen sentado a una persona que nació, ¿cierto? De esta misma revolución y que se hizo para llevarlos al poder, en definitiva. Y la gente no ha visto que ha mejorado su calidad de vida, todo lo contrario. exacto. No, sí, en eso estamos de acuerdo. Y volviendo a la pregunta sobre... Si estaba vivo, estábamos hablando de eso. Sí. Sí, claro, sobre si estaba vivo el 18 de octubre. Claro, evidentemente Chile no ha vuelto a ser lo que fue hasta el momento. Esto se ha agravado y efectivamente se conecta con lo que es el gobierno y con el no gobierno, que le digo yo, y no porque estén desgobernando, sino porque ellos mismos, su forma de gobernar es la ineficiencia, digamos, una ineficiencia premeditada, diría yo. Sí, claro, Premeditada. para destruir el país. Claro. Exactamente. Entonces, efectivamente, yo creo que por ahí, sin duda, esa decisión, mira, para mí, la decisión que tomó, lamentablemente, una gran parte de la población chilena, que fue, digamos, es que es lo que estamos pagando todos, para mí vino los días posteriores a la insurrección, que es cuando Carabineros y también las Fuerzas Armadas intentan, con cero apoyo político, hacer su labor, digamos, en las calles, con todo en contra, y la misma gente entorpece la labor policial y de seguridad. La misma gente empieza con esta tontera de los abusos, claro. Y ahora lo están pidiendo a grito. Para mí ese fue el momento en el cual la sociedad chilena se condenó. Ese fue el momento. Ahora, efectivamente, hay que tener la esperanza de que en un momento se pueda salir de esto, sin duda. Pero mientras no pasen ciertas cosas como esta autorreflexión, este asumir, digamos, el error que se cometió, vamos a tener que pasar todavía un poco más de tiempo con esto. Sí, claro. De esta forma. Claro. Sí, porque finalmente no se trata de cambiar de sistema, ¿cierto? Las cosas no son tan simples como esa, sino que se trata de madurar como país, ¿cierto? De tomar buenas decisiones que ayuden al progreso, a las cosas que son importantes, el progreso, la higiene que tú mencionaste, todo ese tipo de cosas, y aquí vimos lo contrario. Así que exacto. Es todo un tema, que podríamos estar horas hablando de este tema, pero yo te quiero llevar a un punto sobre... tú escribiste algo sobre Vladimir Putin, que es una figura sumamente controvertida, sobre todo por toda la, digamos, la propaganda bien dirigida que él lanza hacia ciertos grupos en Occidente, y especialmente grupos, digamos, conservadores, republicanos, y que hay mucho eco en su discurso, pero mucha de esta gente desconoce en el fondo que Putin hace eso mismo como una estrategia, ¿cierto? Para ganar apoyo en Occidente, y por otro lado para seguir desmoralizando a Estados Unidos. Es un tema bastante largo, que no podría desarrollarlo a lo mejor en otro programa, pero tú dices que Putin, evidentemente hablas lo mismo, que es admirado tanto por la izquierda como por la derecha, y tú cuestionas eso, ¿cierto? ¿Cuál crees, cómo se llegó a ese escenario, crees tú? Sí, bueno, mira, yo creo que esto tiene que ver, digamos, esto ya es geopolítica pura y tiene que ver con esta lucha entre Occidente y Oriente y Rusia, mejor dicho, porque Oriente sería hablar ya de China, pero al menos de Rusia. Tiene que ver con... se cruzan muchos factores, son políticos,
son históricos, son también metafísicos y filosóficos. Y raciales, claro. Y esto, y claramente, también raciales. Entonces hay una mezcla de muchos elementos, ¿ya? Ocurre que, y esto es más o menos también nos adelanta un poco lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿En qué sentido? De que es Occidente con su sistema de valores y Rusia con su sistema de valores, ¿ya? Y es de tal complejidad que se entrecruzan. No sé si me fui. No, se escucha perfecto. ¿Estoy ahí? Estás aquí totalmente, Perfecto. totalmente. Perfecto. Sí. Se entrecruzan muchos elementos y uno de esos elementos es que Occidente es visto, por un lado es Occidente, la tierra de la libertad, digamos, toda la imagen que se ha construido en torno a la hegemonía estadounidense y las cosas positivas que ha traído, digamos. Pero también hoy en día se la observa a Occidente como aquel que incluye todo el progresismo, todo este afán globalista, el gay parade, la inclusión forzada, las fronteras abiertas, todo ese tipo de elementos que Rusia desprecia y que los chinos desprecian, porque geopolíticamente esos elementos demuelen naciones, ¿ya? Hacen que caigan mucho, por ejemplo, este sistema cultural hiperlaxo, hace que baje como la capacidad de defensa, por ejemplo, ya por lo que hacen los chinos, de evitar que se infiltre esta propaganda, digamos, para mantener una virilidad acorde a la instrucción militar. Claro. ¿Ya? Entonces, ambos bandos tienen pros y contras, si se quiere. En Rusia, en Oriente, y China y Rusia, tenemos una visión, digamos, autocrática, dictatorial, tiránica, tradicionalmente muy, muy poderosa, sociedades en las que realmente los disidentes terminan envenenados o en un campo de concentración, pero tienen también esta conciencia geopolítica de lo destructivos que son esta agenda progresista que trae Occidente. Entonces, en ese juego de luces y sombras es donde se produce esta confusión que genera y que se alimenta con la misma propaganda que estos países tienen, porque ambos sistemas de dominio, el ruso y el occidental, tienen, digamos, maquinarias de propaganda, estamos claros de eso. Claro, obviamente que la occidental es más libre y tenemos, por ejemplo, cierta diversidad, pero más o menos la hegemónica es la que lleva CNN, yo creo, y toda su deriva más bien de la línea progresista. Cambio, y que se vincula también con el mundo demócrata, y sabemos que los demócratas tienen esta proclividad, digamos, hacia el conflicto a nivel mundial. Y por el otro lado tenemos los medios de propaganda del Estado ruso, que el Estado ruso tiene una línea de propaganda. Y esa línea de propaganda, si uno sigue, por ejemplo, la lectura del filósofo principal de los rusos contemporáneos, que es Dugin. Alexander Dugin, uno puede ver que para los rusos en general es válido el nacionalismo de izquierda, el nacionalcomunismo que le llama Dugin, que es básicamente estalinismo, o la ideología juche de Kim Jong-un, el maoísmo, etcétera, y el conservadurismo radical teocrático, por así decirlo, ¿ya? Y ahí está el ayatollah, o no sé, una especie de teocracia que pueda existir por aquí y por allá, no sé. Entonces, ellos exacerban, y en Occidente tú tienes dos líneas. Tú tienes en Occidente y Latinoamérica, mejor dicho, con mayor detalle, tú tienes dos líneas. La línea del Estado oficial ruso, que es la que es proclive a defender, digamos, Cuba, Venezuela, Bolivia, etcétera, y están todas estas líneas de cadena de televisión, RT, Hispan TV de los iraníes,
defendiendo el régimen, los regímenes venezolanos. Disculpa, Carlos, voy a enchufar el cargador. No sé si eso va a generar un ruido. Sí, justo genera un ruido, así que te recomiendo que no lo hagas. Nos quedamos con esa batería, quedan un par de minutos nomás del programa, pero es súper importante lo que estás mencionando tú ahí, porque hay una propaganda que es direccionada, ¿cierto? Ellos dicen por un lado que que todos estos componentes destruyen naciones, pero ellos han usado esos componentes en la KGB a través de, por ejemplo, métodos de guerra sofisticados, ¿cierto? Como la subversión ideológica y otro tipo de cosas, y lo han usado. Ellos dicen que esto destruye naciones, ¿cierto? Toda esta cosa LGTB y todo eso, pero cada vez que utilizan sus medios también para criticar, para desmoralizar al público norteamericano. Y como bien dices tú, que eso es clave y que mucha gente en Estados Unidos no entiende esto, porque tenemos un gran problema con ese tema, es que muchos de los conservadores no viven en Latinoamérica y no conocen la realidad de Latinoamérica, donde el mismo régimen ha ayudado a mantener a flote, ¿cierto?, a Cuba, a Nicaragua. Ahora le está entregando, ¿cierto? Vimos la visita de Lavrov el otro día por diferentes países, ellos dicen ahora, están con este discurso de que van a combatir el nuevo orden mundial, y para combatir el nuevo orden mundial debes apoyar a Putin, poco menos, ¿cierto? Pero es cambiar un bototo por otro bototo al final. O sea, ¿quién van a ser el liberador? China, China con Rusia, ¿cierto? Con Cuba, con Nicaragua. Entonces, bueno, yo creo que ahí uno se enreda, ¿cierto? Es mucho más fácil entender todo este problema geopolítico desde la simple razón de que corrupción hay en todas partes, buenos y malos hay en todas partes, y el mundo está en conflicto y está en crisis, ¿cierto? Y aquí no hay buenos yo no veo un bando bueno en la película. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni la OTAN. Encuentro que todos tienen prácticas que son completamente dictatoriales, decir poco, ¿cierto? Entendiendo lo que es dictadura como la dictadura la romana, ¿cierto? Es un mundo totalmente lleno de injusticias, de violaciones a los derechos de las personas, a esto de destruir la chispa divina, y eso lo hacen, prácticamente lo están haciendo todo. Entonces aquí están jugando un juego de a quién le conviene, y la gente que es incauta, por supuesto, cae en estas telarañas de propaganda, y es bastante complejo. Yo no voy a cambiar un bototo por otro bototo, a eso me refiero. Exacto. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, y es básicamente el tema, como tú bien dices, plantear esta idea del BRICS como salvador del globalismo, pero tenemos el mayor sistema de hipervigilancia con cámaras en China. O sea, no... Ese es otro punto, claro, que están todo lugar. Exacto. Bueno, esa es una línea bien fina que hay que hacer, y ahí es donde está la verdadera escuela, encuentro yo, en entender esas sutilezas, ¿cierto? El discurso de Putin cuando le habla a la base republicana, y muchos americanos lo adoran porque ven, claro, un líder fuerte, pero se olvidan que Rusia siempre ha tenido eso. Rusia, por una cosa racial, el eslavo es así, ellos se han mantenido porque han tenido líderes fuertes, y para ellos es muy difícil culturalmente abandonar la figura de Stalin, por ejemplo, porque Stalin, ellos lo entienden como un liberador, ¿cierto? Que los liberó de alguna manera de los nazis, y eso lo lleva en el alma nacional. Entonces, independiente de todo lo malo que hizo Stalin, encuentran que si no hubiese sido por Stalin, el país no hubiese sobrevivido. Entonces, es tremendamente complejo el tema para Rusia. Están acostumbrados a tener líderes fuertes. Completamente, estoy muy de acuerdo. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a decirle, este programa además es auspiciado por nuestros amigos de la editorial donde publicó Juan Cristóbal Demian este libro, que es Legado Ediciones, que ustedes pueden entrar a su página web, legadoediciones.com, y también en chemalibrería.cl, donde pueden encontrar este libro de Juan Cristóbal Demian, que hace una conversación sumamente agradable. Te dejamos invitado desde ya, Juan Cristóbal, para un próximo programa aquí en Contracultura. Se nos pasó volando el tiempo. Y dile a la gente cómo puede adquirir este libro. Yo tengo entendido que es a través de chemalibrería.cl,
Y tú me decías que también lo pueden comprar en legadoediciones.com. ¿Es así? Exacto. Está de ambas formas y también presencialmente en librería Chema. Y hasta nuevo aviso también puede que llegue a otras librerías, pero eso todavía se avisará en su momento si ustedes siguen las redes de librería Chema o Legado Ediciones, ¿ya? Así que en esas páginas, chemalibrería.cl y legadoediciones.com, pueden encontrar mi libro Radical Libre, que trata, digamos, sobre los temas que hemos conversado hoy día. Un libro sumamente interesante. Yo no he tenido, porque esto lo hicimos más o menos, no con mucho tiempo de anticipación. Todavía estoy leyendo el libro, pero está súper interesante y está muy bien escrito además. Eso es fundamental. Así que hay que apoyar a la gente joven como Juan Cristóbal Demian, que está haciendo todo este trabajo, que es politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Seguridad, Defensa, Relaciones Internacionales de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Así que este es Juan Cristóbal Demian. Juan Cristóbal, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy día al programa y desde ya te dejo invitado para una nueva oportunidad. Perfecto, no, Carlos, te agradezco a ti y espero que haya sido muy buena conversación y que le haya gustado a la audiencia, que eso es lo más importante. Así que reiterar el agradecimiento y la invitación a adquirir el libro. Bueno, no, gracias a ti. Bueno, y a los amigos agradecerles a todos los que, como siempre, a nuestros auspiciadores que nos apoyan, ¿cierto? A Legado Ediciones, a chemalibrería.cl, a Trascender, también agradecer a Under Lucky Stars y a un nuevo, que ya les voy a contar, un nuevo auspiciador que también se viene integrando. Pero los dejo con el mensaje final porque estoy seguro que esto los va a sorprender. Si quieren algo que sorprenda algún conocido, algún familiar, algún amigo, los dejo con esto porque estoy seguro que si estás pensando en hacer algún regalo especial, esto te va a encantar y vas a poder encontrar el enlace en la descripción del video. Bueno, el episodio del día de hoy en Contracultura es presentado hoy día por Under Lucky Stars. Ellos hacen mapas de estrellas. Ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti, por ejemplo. Es una manera dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios, bodas, cumpleaños, la fundación de algún negocio, alguna empresa, por ejemplo, el día en que te enamoraste, el día que conociste a tu pareja, etc. Todo esto lo convierte, por supuesto, en un gran regalo y algo completamente diferente. Ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas. El doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbiten estrellas distantes. Y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados. Así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas. Así que, ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? Bueno, simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contracultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal. Así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha, un lugar, escoger un diseño, un título y ya está. Si quieres sorprender a alguien con esto, te aseguro que lo vas a sorprender. Incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo. El envío es gratuito, free shipping a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video.